día, Luis. Gracias por estar por acá. Ahorita tengo un estudiante también, el mejor promedio de 1978 a la fecha, que ha ido a Cuba, mención honorífica en la sección Unison, ahorita voy con eso, que no mágico. ¿Y qué hace Proyecto Puente? Proyecto Puente es periodismo más allá de la nota diaria, porque ya llegaron algunos comentarios de priistas, obvios, ¿no? Porque le empezó a pegar ahí a gente que empezó a hacer paralelismo con la parada, no entienden el periodismo para algunos políticos, y así batallamos con los padrecistas igual, digo, no me extraña nada, quieren que nomás es informar los hechos de ahorita o lo de ayer. Nosotros hacemos enfoques históricos, metodológicos, investigación, cruce de datos, siempre estamos innovando, viendo qué puede pegar, qué puede ser atractivo para las audiencias, no para los gobiernos en turno, al contrario. Entonces, por algunos comentarios que han llegado ahí denostando que no que somos panistas y o sea, increíble. El reloj cumple 20 años. Dos, se está cayendo. Es un ejemplo de impunidad y cómo una obra que no se consultó. ¿Por qué el reloj que cuesta más de 10 millones de pesos quisimos hacer una construcción de historia? Son 3 partes, no es una notita nomás al estilo New York Times, lo hicimos así New Yorker, de construir la historia. Y yo mi reconocimiento público a Priscila Cárdenas, que duró más de 2 meses en una investigación hemerográfica con especialistas, tienen video de vuelo dron. Nosotros hacemos periodismo de investigación, acostúmbrense a algunos políticos de mente enana. Así es nuestro periodismo no es de puro decir las cosas bonitas, decimos lo bueno cuando se tiene que decir, lo bueno es bueno, pero investigamos, incomodamos, cotejamos, argumentamos. Es 2017. Lástima que unos quieren pues que sea nomás un periodismo a su modo. Imposible. Por eso nos sigue la gente donde estemos. Así que mi reconocimiento, Priscila, a todo lo que hiciste. El reloj Gastón, 20 años de ignominia, de abandono y se está cayendo. Y además está el historiador aquí que nos va a narrar todo esto. ¿Qué fue lo que encontraste? Muy buenos días, Luis Alberto. Hay que comenzar con replantear esta situación en la actualidad. ¿Qué pensarían los hermosillenses si hoy se enteraran que con tantas necesidades que hay en la ciudad, el presidente municipal destinó, en secreto, millones de pesos en construir un reloj monumental y que además a los empleados del ayuntamiento les regalaron relojes de oro similares al que se construye? Esa situación ahorita causaría memes, enojo en redes sociales, habría hashtags diversos, porque si en 1997 este reloj costó 2 millones de pesos, hoy el valor ascendería a más de medio millón, pero de dólares. En Proyecto Puente consultamos a diversos expertos en temas de economía, a quienes les dimos esta cifra y analizaron cuánto costaría actualmente tomando en cuenta el valor de los materiales de la construcción, tomando en cuenta la zona y demás. Y eso fue lo que nos confirmaron. Están hablando de más de medio millón, pero de dólares. Vamos a ver qué dijo el primero. Si agarramos el índice inflacionario, equivaldrían casi a medio millón de dólares ahorita. Según Enrique Zavala Urquides, esta cifra sí sería bastante elevada y bueno, hay que tomar también la devaluación del dólar. ¿Qué puesto tenía? ¿Cuál es la representación de Enrique nomás para aclarar? Enrique Zavala era el director de promotora inmobiliaria en el Ayuntamiento de Hermosillo en el sexenio siguiente al de Gastón González Guerra, es decir, él entró en 1997 al 2000. Él llevó a cabo también la investigación derivada a este dinero que se denominó que fue también un desvío de recursos. Uh-huh. También consultamos al economista Luis Morfín, él es consultor en economía y finanzas, quien me comentó algunos datos sobre el índice de precios de la construcción, los cuales asegura se han incrementado en un 508% en los últimos 20 años. Es decir, no nada más se trata de ponerle el precio a un reloj, sino analizar que los materiales con los cuales se construyó, también el precio ya está más alto. Vamos a ver qué dijo. Ve la obra, ve qué materiales tiene, ve cuánto se metió de construcción, cuánto lleva de materiales, etcétera, y ver cuánto costó. En base a esto, Luis Alberto, Proyecto Puente se dio a la tarea de investigar los orígenes de esta obra, que el 15 de septiembre cumple 20 años y ha sido apodada Monumento a la Mediocridad o Reloj de Gastón, porque fue construido en el trienio de Gastón González Guerra.
yo busqué en la hemeroteca de la Universidad de Sonora algunos periódicos que hablaran sobre la edificación de este monumento, encontrando que el primer medio de comunicación que habló de él fue el periódico El Imparcial el 17 de agosto de 1997. Ellos sacaron un reportaje titulado Un reloj fuera de tiempo, con el cual los hermosillenses se enteraron que construirían un reloj en Hermosillo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no había avisado de la construcción. Este texto, escrito por la reportera María Jesús Romero, explica que ya habían excavado y hasta colocado una torre de 20 metros de altura, es decir, la base, cuando el ayuntamiento le dio a conocer a la ciudadanía que habría un reloj en Hermosillo entre las calles Nayarit y Juárez, ahí en el Boulevard Rodríguez. Lo que más se dijo del reloj es que era tan exacto que si acaso podría trazarse un segundo cada 60,000 años. Es decir, iba a ser lo más moderno del momento. De acuerdo a estos datos, Luis, consultamos también a Ignacio Lagarda Lagarda. Él es el cronista de Hermosillo, nos acompaña ahorita en el estudio. Él me comentó que el artefacto era bueno, es decir, la idea, el diseño era correcto, sin embargo, fue promocionado con unas características que actualmente serían, pues, irreales, ¿no? Vamos a ver qué se dijo. Equipamiento urbano nada más, pero tenía un reloj Omega, según esto muy moderno, porque iba a estar calibrado con la hora mundial de un satélite atómico que estaba localizado en Estados Unidos, una historia bastante curiosa y hoy en día no creíble. Aquí lo polémico es que la obra, además de que no se avisó previamente, el gasto, el dinero para edificarla salió de promotora inmobiliaria. Promotora inmobiliaria es una dependencia que no se dedica a la construcción de monumentos, sino a asignar lotes para vivienda. Eso fue el primer tema que enfureció a los hermosillenses y fue precisamente eso, que en el presupuesto de egresos del municipio nunca estuvo programado designar millones a este reloj. Y bueno, también enojaba la opacidad que había en torno al tema, ya que nunca quedó claro por qué el dinero salió de ahí, nunca quedó claro por qué si promotora inmobiliaria se dedicaba a la vivienda, se dedicaba pues al municipio en cuestión de asignar lotes domiciliarios, tenían 2 millones de pesos para construir un reloj monumental. En base a esto consultamos a Enrique Zavala Urquídez. Él fue director de promotora inmobiliaria en el 97 al año 2000, es decir, en el sexenio que fue después de Gastón González Guerra, y él fue quien llevó a cabo esta indagación. Su primera encomienda fue llevar a cabo la investigación en torno al reloj de Gastón, y él concluyó que se trató de un desvío de recursos muy irresponsable. Vamos a ver qué dijo. Para alumbrado público, para agua y alcantarillado, seguridad pública. Y bueno, había tantas carencias en ese caso que ese dinero no se encuadraba en lo que es inversión pública productiva. O sea, se desviaron los recursos de forma incorrecta. En base a esto también buscamos al arquitecto encargado de edificar esta obra. Se trata de Fernando Landgrave Gándara. Él aún recuerda el proyecto con mucho cariño y me platicó detalles muy interesantes, como que inicialmente esta obra no iría en el Boulevard Rodríguez. Esta obra se iba a construir en el Boulevard Morelos, ahí donde se encuentra la estatua de José María Morelos y Pavón. También me señaló que los planes iniciales no eran nada más poner un reloj y ya. El plan inicial era construir una plaza que conectara el gimnasio del estado con el reloj y tuviera espacio para que la gente pudiese convivir, iba a haber bancas, iba a ser un proyecto muy atractivo, pero que nunca se llevó a cabo. Vamos a ver qué dijo. Pues básicamente lo que se hizo, aunque la propuesta era un poco más amplia, ¿no? Porque incluía hacer una plaza en donde estuviera como elemento principal el reloj y la gente pudiera pues circular alrededor y convivir ahí en esa plaza, ¿no? Que unía la explanada de acceso del gimnasio del estado y que lo integraba de alguna manera a esa zona con el reloj que se iba a construir, ¿no? Es decir, se trataba de un proyecto pues más atractivo, no nada más colocar el reloj ahí junto al Boulevard Rodríguez. Pero ¿qué fue lo que impidió que los planes no salieran como se habían previsto? ¿Qué fue lo que siguió molestando a la ciudadanía
mientras se construía este artefacto, que ya va a cumplir 20 años el 15 de septiembre, y sobre todo, ¿por qué si era tan exacto? ¿Por qué si se gastó tanto dinero en él? Tiene más de 10 años descompuesto. Estas preguntas, Luis Alberto, se resolverían... Sí, así es. Estas preguntas se resolverían meses más tarde, conforme avanzaba la construcción del Big Ben hermosillense, ¿no? El cual prometía que cambiaría para siempre el rostro de la ciudad de Hermosillo. Platicando con Ignacio Lagarda, él me comenta que es imposible que algo pudiera competir contra el Cerro de la Campana, por ejemplo. Pero en su momento se creyó que iba a ser lo máximo, el segundo más grande de la República Mexicana. ¿Cómo ves, Ignacio? A ver, recrea un poco lo que ocurrió. Todos los datos que trae especiales son muy interesantes. A 20 años del reloj, de la ignominia y 10 años sin servir. Es decir, entonces, ese dato duro es muy importante, ¿eh? Abandonado completamente. Bueno, esta obra, este reloj, fue, creo, polémica, primero porque se hizo al final de un trienio. Hay que ver que todo tiene que ver con el contexto en el que se está. Un trienio que había sido cuestionado y gris totalmente. Entonces, al final hace esta obra como un símbolo que iba a representar el símbolo de la ciudad. Pues imposible que represente el símbolo más que el Cerro de la Campana o el edificio del museo, por ejemplo, o la propia rectoría de la universidad. Y lo más polémico fue los fondos con los cuales se financiaron. La promotora inmobiliaria es una paramunicipal cuyo propósito está establecido en el decreto de creación, que es la promoción de la vivienda barata, o vivienda popular, y se tomaron fondos de ahí para hacer una obra pública, una obra de equipamiento. Eso pues es evidentemente irregular. Luego, pues desde mi punto de vista es un bonito diseño arquitectónico. Bueno, a mí me gusta, está bonito. Está en un lugar ahí de paso, pero eso ya creó polémica, ya se descompuso hasta lo bonito y hasta lo exacto si era moderno en aquel tiempo. Un poco rara la explicación porque no sé yo que es un satélite atómico. En ese tiempo pues se usaba esa palabra, pero pues raro, ¿no? Entonces fue enredándose cada vez más en la explicación, sobre todo en la aclaración, por qué esos fondos, por qué ese dinero, por qué ese presupuesto, por qué la promotora, y bueno, terminó cada vez más enredado. El reloj pues estaba ahí muy bonito, iba a ser muy exacto, íbamos a ver la hora, los hermosillenses, y resulta que pues no resultó tal, se descompuso, o tal vez la tecnología lo rebasó. Hoy en día es más exacto el teléfono celular, que no es atómico, por cierto. Entonces, eso fue lo que causó esa gran polémica. Los fondos, la opacidad y el apuro por terminarlo. Y de hecho así fue inaugurado el 15 de septiembre antes del grito. Y ya para salir un día después. A las horas terminó su gestión Gastón González, lo cual fue pues bastante cuestionado, ¿no? ¿Por qué a final de trienio construir una obra tan cara? ¿Por qué inaugurarlo en privado? No se invitó a medios de comunicación. Verificando la cobertura de la inauguración, el corte de listón, como se le dice por ahí, del reloj, encontré que ningún periódico lo cubrió. Sin embargo, el periódico El Imparcial, en su edición del 17 de septiembre de 1997, publicó una nota en la que cuestionan que no fueron invitados al reloj y que al momento que se le preguntó a Gastón González Guerra por qué no hubo una convocatoria, él dijo que fue un evento muy sencillo, que fue un evento muy privado, e incluso señaló, yo le dije a mi director de comunicación social que les avisara, qué raro que no les habló. Y ya con eso el tema parece haber salido totalmente de los medios de comunicación, salvo algunas notas aisladas que de repente aparecen, como que el reloj se está cayendo, como que se están robando unos cuadros de cobre que tiene en la parte de arriba. Sin embargo, considero yo que es hasta hoy, a 20 años de la inauguración de este monumento, que el tema se retoma completamente para decirle a la ciudadanía, a los hermosillenses, qué fue lo que realmente sucedió. Ignacio. Desde el punto de vista histórico, el gobernante debe de entender que en el momento que él asume el cargo por el que fue electo, forma parte de la historia, va a formar parte de la historia. Lo que él haga, lo que él diga, las 24 horas mientras ejerce ese gobierno, pues va a ser parte de la historia. Y eso sucede cuando un gobernante no tiene conciencia de que lo que haga va a ser parte de la historia y este es un ejemplo de pasar a la historia pero pues negativa.
El símbolo, lo que iba a ser el símbolo de la ciudad resultó ser que es el símbolo de ese trienio. Se le recuerda permanente y eternamente, se le va a recordar por esa obra, la última de los últimos 3 meses de un trienio. Por eso recordamos a ese gobierno. Cuando debería ser al revés, deben de pensar, proyectar y planear obras que los recuerden positivamente, pero para eso hay que tener visión histórica y visión de futuro. Eso no se analiza a veces y termina en estos eventos históricos anecdóticos negativos, como recordamos a Santana, por ejemplo, al presidente, de manera negativa, pero recordamos a Benito Juárez de manera positiva, para Y a las ver, Cárdenas. y a partir de ahí, a ver, ¿cómo recordamos a Jorge Valencia? ¿Con qué recordamos a Jorge Valencia? Ni siquiera lo recordamos. ¿No lo recuerdas tú? Históricamente no hay nada que lo registre con una o varias acciones de gobierno. Pancho Ese Burques. Pancho Burques se recuerda por el haber asumido la administración del agua potable. Yo también por estaba ejemplo. pensando eso, sí. Y luego nos preguntamos, ¿lo hizo bien, lo hizo mal? Y ahí vamos a calificarlo. Y lo vamos a calificar los periodistas, los historiadores. Por haberse peleado con López Nogales, bueno, haber impedido la desaladora, porque en su momento de por el debate. Y a López Nogales se recuerda porque fue el que asumió el compromiso político que tenía que hacerlo legalmente de entregarle el sistema de agua y se lo entregó. Aquí está, ¿lo quieres? La ley me obliga a entregártelo, aquí está, lo entrego. Ahí tú ves qué haces con él. Las fiestas del Pitic, Pancho Burques, ¿qué más? No, Pero ahora es del Lola del Río. Río es fiestas No, de no, Pitic. el último año Pancho Burques fue, con Poli Coronel. Según yo es el último año. Poli Coronel Pancho. era directora Con con Pancho. empezó con Pancho, sí. Con Pancho, sí. Fue el último año. Fue el último año. Con Poli Coronel, me acuerdo. Pero se le recuerda a Dolores del Río como creador. Tandeo, ¿Qué, ¿no? qué recordamos de la Lola? Tandeo. El tandeo. El tandeo, ándale. A ver, sería bueno. A ver, a la gente que nos está escuchando una encuesta. ¿Qué En cambio, voy recuerda a cada decir uno? algo. ¿Cómo recordamos a Abelardo Rodríguez como gobernador? Como el gran urbanizador de Sonora, el gran museo. Sí, pero vamos con los alcaldes. Entonces, Luego la Lola, ¿quién sigue? El Borrego. El Borrego. ¿Cómo recordamos al Borrego? Los puentes. no, fue entre los Burciel, puentes, los bueno. puentes fueron del Estado, no municipales. Pues algunas calles, bueno, pues sí, el PSP. ¿Qué obra? ¿Pero qué obra con el Ese es Borrego? estatal. Por lo menos no hubo escándalos, ¿no? No hubo escándalos, pero se le recuerda políticamente porque, pues, por su aspiración a ser gobernador y que Su rebeldía. que nadie lo sentó. Nadie lo sentó. Ujú. Ah, bueno, a ver, qué bueno, te sigo preguntando. ¿Javier Gándara? No lo puedo recordar. ¿Por qué no? Es igual, no recuerdo Él dejó también una obra de millones de pesos. el monumento una fuente. a los borregos. Y la fuente Que de no Y la fin- fuente. Sí. Y la fuente. Pero, 23 millones de pesos. pero también hubo mucha más obra también con Javier Sí, Gándara. claro, Digo, pero- se podrá criticar, pero Javier Sí, Gándara tuvo no, y mucha obra. muchos, y todos hicieron obra. Tienen que hacer obra de manera automática, pero la forma no es lo que haces, sino cómo lo haces, pero todavía peor, cómo lo entiende la gente. Eso es lo que importa. López Caballero. López Caballero. Tampoco. Híjole. Pero hay que tener mucho cuidado con esos análisis, porque luego los próximos presidentes van a querer hacer cosas No, pues estoy preguntando, pero- para recordarlos. Bueno, pero es que no podemos hacer análisis para darle gusto a la gente. Imagínate si te voy a ver, yo te estoy preguntando, ahorita está saliendo, a ver, tenemos que educar a los gobernantes, ojo con eso, a que la crítica o lo periodismo que sale también es natural e instantáneo, porque ahorita todo para ellos. La vieja guardia priista, ahorita actualmente gobierna una vieja guardia mezclada, ¿no? Vieja guardia con gente del PRI que quiere hacer bien las cosas, con gente del pasado, los 80, 90, que es lo que están ayudando a perder muchas cosas. Pero creen que todo trae un motivo político. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es para recordar la obra periodísticamente. A mí me importa sea PRI, PAN, Verde, el Partido del Gallo, lo que sea, pero estamos eso. Entonces, estamos nomás recordando, pues. Bueno, No entonces queremos impulsar a que... entonces hay que partir de un principio primero. Vamos a lo teórico. Estamos punto, estoy preguntando. Bueno, ahí va. ¿Cuáles son las facultades que tiene un ayuntamiento para gobernar? Artículo 115 constitucional. Los servicios públicos básicos municipales y la policía preventiva. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Eso es lo que hizo el alcalde Roberto Romero. Soy historiador, esa historia reciente. Roberto Romero eso hizo y por eso se le recuerda. Entonces, muchos presidentes municipales, estamos en el tema de presidentes municipales, creen que son como gobernadores, cuya función es hacer obra. Los presidentes municipales no tienen facultades para hacer obra, mucho menos este tipo de obra. Entonces,
Si se abocan los presidentes municipales a lo que dice el artículo constitucional y la gente entiende que eso es lo que tienen que hacer, y si lo hacen bien, siempre serán bien recordados porque tuvieron al municipio, no a la ciudad, en buen estado. Esa es la función básica de un presidente municipal. Si un presidente municipal cree que va a trascender porque hace un monumento a la Venus del Nilo, no tiene esas facultades. Entonces, fue lo que hizo Gastón ahí entonces. Y lo que han Ese hecho muchos. fue el error. Pues ese fue. Y por eso se le recuerda. Pero si recogen la basura, la policía pasa todos los días, hay alumbrado público, raspan las calles de tierra, mantienen las calles pavimentadas, dan agua potable, el ordenamiento territorial es facultad y se acabó. A eso ocúpense con el presupuesto que tienen y van a ser buenos presidentes municipales. ¿Y a Maloro qué opinas? Porque también ha hecho mucha obra. A ver, pero ha tenido crisis muy fuertes y le ha tocado una era de información dura. Es decir, como le tocó, por ejemplo, a Padres, como le ha tocado. Ha hecho, no podemos decir que Maloro ha hecho muchas cosas también y la podemos recorrer, pero ha tenido también mucha polémica. Creo que es temprano para evaluarlo. Sí, porque pues como historiador eso ya hay que esperar primero. Por eso hay que esperar, Hay que falta un año. sí, claro. No, mucho más. Pero haciendo un paralelismo con los demás, ¿por qué crees que se le ha complicado la situación? ¿Más por la era de información, redes sociales o por qué? Yo no sé si puedo decir que se le ha complicado porque apenas está trabajando, está haciendo. Lo que pasa es que Algunas situaciones se le han complicado. el juicio de la población siempre ha existido. Antes, cuando yo era niño lo hacíamos con Soto Silva a través de la radio y ahora lo hacemos Por redes sociales. por el celular. Pero antes todos los hermosillenses opinábamos a través de Foto Soto Silva. Ahora todos los hermosillenses opinamos a través de nuestro teléfono. Es la misma. Y el juicio antes de que hubiera la radio era el mismo. Y el juicio siempre ha existido de la población. Qué bueno que lo dices. Tú le das ese Histórico. valor, que el teléfono que el teléfono ahora está siendo el catalizador de las opiniones. Es el instrumento es la herramienta actual El pulso, ¿verdad? para comunicarse. Las redes sociales son casi le están quitando a las radios tradicionales. Bueno, el juicio siempre ha existido, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué debe y qué tiene que hacer un presidente municipal para ser buen presidente municipal? Que lea el 115 y ahí dicen los 8 o 10 obligaciones que tiene y a eso se debe de tener. Pero si se está pensando de hacer obras majestuosas con un dinero que no tiene, como el reloj, que tuvieron que sacarlo de promotor inmobiliaria, pues entonces cuidado con eso. Entonces, los servicios públicos es la obligación del presidente municipal en el país. Entonces, así se le va a recordar como siempre estamos diciendo, está bien la ciudad, tiene baches, nos quejamos de los baches, del agua, de la policía municipal, de la recolección de basura y del alumbrado público, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que queremos de un presidente municipal. También a veces los ciudadanos, como no sabemos cuál es la facultad del ayuntamiento, los juzgamos por lo que no hacen y que no es obligación de hacer. No es obligación de ellos hacer puentes, no es obligación de hacer monumentos y cosas grandes. Pero, pues pueden gestionarlas para que los haga el otro gobierno, que es el estatal y federal. Entonces, yo, en mi opinión, como especialista en administración pública, que también soy, creo que si se atienden a eso que dice la ley, el artículo 115, pues fueran unos buenos presidentes municipales. Ciudad limpia. Limpia, ordenado, ¿verdad? Sí, calles, ya lo dije, son 7, 8. Y el ordenamiento territorial hay que recordar que la planeación urbana es parte de la facultad municipal y eso también crea muchos conflictos. Por ejemplo, el transporte público municipal es una facultad municipal, dice el artículo 115. Pero lo ejerce en Sonora y en muchos estados del país el gobierno del estado. Entonces es responsabilidad ahora del gobierno del estado mientras lo ejerza. Como era el agua potable en su tiempo, y ha sido siempre el agua potable desde 1983, facultad municipal, y lo ejercía el gobierno del estado. Cuando Pancho Burques como presidente le dijo, yo soy el facultado, López Nogales, entrégamelo a mí, pues te lo entrego, y de ahí ha sido responsabilidad del ayuntamiento de Hermosillo. ¿Lo está haciendo bien o mal? Pues es cosa de evaluar. Es otra historia. Priscila, conclusión de la primera plante. Con lo que me comentó Enrique Zavala Urquídez, quien ocupó el cargo de director de promotor inmobiliaria en el sexenio siguiente al de Gastón González Guerra, las necesidades que tenía Hermosillo en ese momento eran invasiones. Señala que había una proliferación de asentamientos irregulares que algunas todavía persisten y que eso era
pues la necesidad básica que urgía atender a presidente municipal en ese momento, ¿no? Por lo que el caso de haber destinado 2 millones de pesos de aquel tiempo en construir un reloj, pues molestó bastante a la ciudadanía, porque veían que había pues mucho descontento en otros sectores de la ciudad debido a las carencias. En la segunda parte del reportaje, Luis, que presentaremos mañana, traemos una entrevista con el arquitecto Fernando Landgrave Gándara. Él fue el encargado de diseñar la plaza y el plan inicial que se iba a llevar a cabo, que no pudo realizar por grilla. Y bueno, fue el encargado de que el reloj luzca tal como lo conocemos. No, él lo dejó nuevecito, ¿no? Él no tiene la culpa de los daños que ha causado la delincuencia y el tiempo. Voy a interrumpir, perdón, pero las invasiones son parte del ordenamiento territorial. Y curiosamente, desde 1950 y tantos, Landgrave no lo sabe ni lo sabía, había ahí y existió un proyecto de una enorme plaza muy bonita, muy ordenada, que terminó siendo el Gimnasio del Estado. Ya existía ese proyecto. Pues el reloj iba a ir ahí. Él me comenta que iba a ser una gran plaza, que el elemento principal fuera el reloj, que hubiera bancas, pero se iba a tener que desaparecer el cruce de las calles Nayarit y Juárez, y eso fue lo que molestó a la gente, porque en aquel entonces había una grilla por el cierre de la colonia Racket Club, que fue el primer fraccionamiento que bloqueaba vialidades. Entonces, para eliminar problemas, decidieron suspender la obra inicial, y eso es lo que nos cuenta mañana el arquitecto, para que pues conozcamos un poquito más de qué fue lo que sucedió realmente con este reloj. Gracias, Priscila, nos vemos mañana. Gracias, mi Nacho. A tus órdenes. Vuelvo, voy a leer, tengo comentarios interesantes de la audiencia sobre el tema y